o pregunta que tengan de la tarea, ya todos tienen su retroalimentación y a la mayoría les puse yo ejemplos o alguna sugerencia de cómo es que lo pueden hacer o cómo lo pueden, o cómo se escucha mejor. Ya ustedes decidirán si se quedan con esa competencia que les sugiero yo o hay veces que la realidad es que a lo mejor yo no entiendo completamente el tema y me dicen es que no va por ahí, yo quería hacer otra cosa. Y bueno, no hay problema. Lo pueden retomar, lo pueden mejorar y lo podemos seguir evolucionando hasta llegar a la unidad 4, que es donde vamos a necesitar otra vez esa competencia que ustedes ya crearon. Entonces, no sé si hayan tenido alguna duda. Muchas sí, van a ser. Diego, entonces, si es necesario volverla a hacer, a volverla a retomar y a tratar de hacerla mejor y presentártela para irla cambiando y modificando a lo que debe ser, me imagino, ¿verdad? Sí, Ya no es necesario volverla a hacer. en este momento no es necesario volver a subirla como tal, porque ya les di yo la retroalimentación, la sugerencia, y ustedes pues la adecuarán. Y en la unidad 4, cuando la volvamos a retomar, ahora sí, ya tiene que ser la competencia con la que se van a quedar ustedes. Ok. Sí, porque creo que Diony era Sí. fue muy general, ¿no? La competencia. La mía sí era muy general. Quería especificar, quería que complementar lo que han aprendido, aplicarlo a lo que están haciendo para que se hicieran expertos en ello. Sí, y es una competencia pues que se puede hacer sin ningún problema. El punto aquí es que vamos aterrizándolo eso en un tema específico, ¿sí? Creo que por ahí le puse en cuanto al ejemplo como que propone un tratamiento integral para la diabetes con base a las características y todo eso. Entonces, lo enfocamos a un tema y a partir de ahí trabajamos y ya después usted puede desarrollar esa competencia pues en un módulo completo o en un semestre completo, que es una competencia pues más amplia. Bien, bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con la unidad 2, que se trata sobre estos enfoques teóricos en los cuales se basa la educación. Y algunos de ustedes que entraron en la sesión del martes, pero vespertina, pues no la pudimos terminar por el hecho de que llovió, se fue la luz y nos quedamos. De hecho, yo me quedé sin luz hasta las 3 de la mañana ese día. Entonces, estuvo feo por este lado. Y bueno, les comentaba en aquella ocasión que tenemos dos enfoques. Hay muchos más, ¿no? No son los únicos. Tenemos el conductismo y el constructivismo. Y veíamos que el conductismo se basa principalmente en una serie de estímulos que le damos al alumno para que él cambie la conducta, ¿sí? Ese enfoque, esa teoría, perdón, está centrada en el profesor. El profesor es el que más sabe, es el que dice qué es lo que debe aprender el alumno, es el que cambia la conducta del alumno. Nadie sabe más que él solamente es un transmisor del conocimiento y no permite que el alumno profundice en otras cosas dentro de su sesión. El alumno por fuera pues puede profundizar en otras cosas, pero al momento de la sesión el profesor le da lo que él considera que es lo único que tiene que aprender. Entonces, aprende esto porque es de esta forma, así se hace y no le muevas a nada, ¿sí? No los deja reflexionar, no los deja profundizar, no los deja discutir y está basado en lo que yo digo, ¿sí? Yo lo digo y como yo lo dije está bien, ¿sí? Entonces, a lo mejor algunos se refleja en ese proceso de educación, porque muchos de nosotros llevamos una educación muchas veces conductista, a través de estímulos positivos, castigos o ignoradas que nos dieron en su momento, pues tratando de modificar o de cambiar nuestra forma de actuar, ¿sí? Entonces yo a veces le pongo el ejemplo
muchos de ustedes están en piso, ¿no? O están en áreas, en algún área que tienen algún becario, en vacunas, en piso, en preventiva, en la consulta, donde ustedes quieran, pero eh, yo les doy un ejemplo personal de cuando yo era interno. Cuando yo era interno, pues que me tocó rotar por ginecología, por el piso de ginecología, pues había un desorden, ¿no? En el piso. Había un desorden porque cada 2 semanas cambiaban los médicos de base, entonces nadie se hacía como que responsable directo de los pacientes, porque al final de cuentas se rotaba mucho el personal. Entonces de repente llegó una doctora y llegó muy estricta. Sí, llegó y vio el desorden que había en el piso y pues nos dio una regañada a los que estábamos ahí porque pues había un desorden, expedientes mal hechos, notas que no se habían hecho, no se exploraba a las pacientes, entonces pues no le gustaba a ella esa conducta. Entonces pues llegó con castigos, llegó con puntos menos, llegó con que te quedas guardado hasta en la noche, guardias de castigo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, obviamente, llegó de esa forma y pues nosotros en cuanto vimos eso, pues cambió nuestra conducta. Revisábamos a los pacientes, hacíamos las notas por el miedo que teníamos a la represalia, al castigo por no hacer las cosas bien. Y de repente, después de una semana, pues como que empezamos a entrar a esas actividades, ¿no? Al pasar visita bien, al hacer las notas, al no dejar pendientes, eh, al revisar a los pacientes, presentarlos, acomodar los expedientes y todo estaba perfecto, ¿sí? Pero era secundario al estímulo negativo, al castigo que nos daba a nosotros. Y lo hacíamos generalmente por eso, ¿sí? Entonces, en cuanto se fue la doctora del piso, que pasaron las 2 semanas, no pasó una semana cuando ya todo estaba igual que antes de que llegara ella, ¿sí? Eh, Notas que no se hacían, expedientes que no se cumplían. ¿Por qué? Porque llegó otro médico, pues que era mucho más laxo en ese sentido, ¿sí? Nos dejaba hacer lo que quisiéramos, pasaba visita nomás por pasar, o a veces ni siquiera pasaba visita. Entonces, dejamos de hacer eso por el hecho de que se dejó de dar ese estímulo negativo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo que les doy. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si la doctora, en lugar de llegar con el castigo, a lo mejor nos pone a reflexionar de decir, oye, ¿por qué está el expediente mal hecho? Mira, esas son las consecuencias de un expediente mal integrado. No hicieron notas, eso es terrible para los pacientes, para nosotros. La paciente ya se debió haber dado de alta hace 2 o 3 días. ¿Por qué no se dio de alta? ¿Qué pasa cuando una paciente se queda más tiempo hospitalizada? ¿Qué impacto tiene en ella, en el hospital, en los recursos, en los pacientes que están esperando una cama allá abajo? ¿Sí? Entonces, eh, una reflexión más profunda del por qué estoy haciendo las cosas, el por qué es importante revisar a los pacientes, por qué es importante una buena nota, por qué es importante para el hospital desahogar esas camas que se tienen que estar cambiando constantemente. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un día de hospitalización, un estudio hecho de más y todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera sido otra manera de que nosotros viéramos esas cosas y nos hubiera, pues a lo mejor, hecho reflexionar y entender de que las cosas se hacen por algo y que hay otras formas de hacer las cosas en ese sentido, que simplemente el hecho de hacerlas porque si no las hago me castigan, ¿sí? Entonces, esto llévenlo a sus áreas personales cada uno y vean pues cómo es que lo estamos aplicando. Si realmente somos conductistas o buscamos un poquito más el constructivismo. Y bueno, el conductismo se basa en eso, en el profesor en el centro, en modificación de conductas a través de estímulos y esos estímulos pues pueden ser de diferente forma, ¿no? Eh, no podemos decir que el conductismo es malo,
porque no nos podemos poner en ese plan de decir, es que esta teoría es mala, esta es buena, no. Podemos decir que el conductismo es limitado, ¿sí? Es limitado, ¿por qué? Porque no permite la reflexión profunda del alumno, porque se basa en estímulos que en algún momento se dejarán de dar y el alumno probablemente regresará a lo previo que estaba acostumbrado, porque se deja de dar ese estímulo. Puede ser que no regrese el alumno a la etapa previa y puede ser que haya alcanzado un aprendizaje significativo con el conductismo. No podemos decir que no se puede dar, claro que se puede dar, porque muchos de ustedes y nosotros fuimos educados con el modelo conductista y creo que la mayoría de nosotros nos consideramos buenos en nuestra área, buenos en nuestra especialidad, buenos en nuestra forma de llevarnos en nuestra vida diaria. Sí, sí, puede ser y pasa que nos consideremos buenos en nuestra área y fuimos conductistas creados de esa forma al 100%, ¿sí? Pero yo a veces los pongo a reflexionar, les digo, ¿qué hubiera pasado si nuestra educación hubiera sido constructivista, hubiera sido más reflexiva, más colaborativa, más discusión con nuestros compañeros, más formas de aprender las cosas? A lo mejor nos hubiera potenciado todavía mucho más de lo que estamos actualmente. Entonces, es por eso que podemos decir que es limitado, pero no es malo, porque también puede llegar al aprendizaje significativo. El problema ahí es que, pues, obviamente depende mucho del estímulo y depende de qué es lo que hace el alumno después de ese estímulo. Si se queda con lo previo o intenta avanzar en el proceso, ¿no? Entonces, esa es una diferencia crucial. Ahora, yo les digo siempre, parece que actualmente los alumnos necesitan el conductismo. Algunos de ustedes no me dejarán mentir. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas, porque los tienes que andar diciendo que lo hagan, porque les falta motivación, porque les falta esa chispa de hacer las cosas, ¿no? Pareciera que necesitan el conductismo. Pero más que el conductismo, creo que necesitan reglas claras de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Eso no quiere decir que seamos conductistas. Podemos aplicar el constructivismo, pero con reglas estrictas, ¿sí? Es decir, yo les voy a dar este módulo de cualquier patología, de enfermedades respiratorias. Estas son las reglas del módulo, ¿sí? Llegar temprano, presentar los trabajos, poner atención, participar, etcétera. Yo le doy las reglas al alumno y él sabe si las cumple o no las cumple, ¿sí? Yo estoy encima de él diciéndole, oye, te voy a castigar, oye, vas a perder puntos, oye, esto, no, porque eso ya lo estoy estimulando de esa forma. Yo lo que tengo que hacer es decirle, estas son las reglas del juego, este es el encuadre, así vamos a trabajar y depende de ti si quieres llevarlo así o tener la consecuencia de eso, que es una evaluación menor, una calificación menor, o no aprobar el curso, ¿sí? Entonces, yo puedo ponerlos, por ejemplo, a que reflexionen, que bailemos, que hagamos debates, cuadros sinópticos, utilicemos aplicaciones, que los obligue, bueno, no los obligue, que les facilite el aprendizaje de, de todas las formas posibles, ¿sí? Pero a final de cuentas tenemos que tener reglas precisas, reglas de cómo se tiene que evaluar ese módulo o esa clase. Y eso no quiere decir que sea conductista, ¿sí? Eh, para que no lo confundamos en esa parte, ¿sí? Entonces, déjenme les comparto. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de la parte que ya vimos, que es el conductismo? ¿Sí? Lo que es el conductismo, lo que representa.
creo que está claro. Yo creo que lo mejor y lo más actualizado es construir, pero no hay que dejar a un lado también la conducta, o sea, el conductismo, ¿no? ¿Verdad? Creo yo. Algunos, por ejemplo, y bueno, eso depende ya de cada profesor, ¿no? Puede ser un buen profesor conductista, ¿sí? No, les digo, no podemos decir que sea malo o bueno, ¿sí? O que sea lo mejor el constructivismo. No podemos decirlo. Algunos, yo tengo alumnos como ustedes que de repente en sus trabajos más adelante me dicen, es que yo soy conductista, así me funciona y mis alumnos necesitan eso. Ah, bueno, sí, ya depende del profesor. O hay otros que me dicen, oye, sí, soy conductista, pero me di cuenta de que si lo aplico de esta otra forma, el método constructivista, pues me di cuenta con mis alumnos que como que aprendieron más o como que se interesaban más en las sesiones. Y, bueno, si no hay ningún problema, sí, por ese lado. Entonces ya cada uno decidirá qué es lo que va a hacer y cómo lo va a utilizar en sus sesiones. Yo lo que vengo a decirles es, tenemos estos dos caminos, este camino es un poquito más limitado que el otro, este otro camino es el que el IMSS es el que está utilizando actualmente el constructivismo por medio del modelo de competencias, porque es la teoría hasta el momento más aceptada de que se llega a un aprendizaje significativo más rápido, ¿sí? Entonces, esos son los caminos que tenemos hasta ahorita. Ya después, si en unos 20, 30 años de repente el IMSS dice, oye, pues es que el modelo por competencia no funcionó, ¿sí? Tenemos que utilizar el modelo humanista, el modelo cognitivista o regresar al conductismo, no sé, ¿sí? Ya el IMSS pues nos dirá, bueno, ahora esta cosa que hicimos no funcionó, vamos a hacerlo de esta otra forma, ¿sí? Y así es como evolucionan las teorías del aprendizaje, las teorías de la educación, a veces al ensayo y al error, ¿sí? El conductismo estuvo siglos como la mejor teoría, siglos, ¿sí? Así es como aprendieron desde aquel entonces. Y de repente en los 40, 50, pues, o antes, nace esta parte del constructivismo, otra teoría que nos dice, oye, vamos haciéndolo de otra forma, vamos haciéndolo de esta forma y científicamente hasta el momento, pues es la teoría eh, más aceptada, en el sentido de que deja conocimiento significativo, aprendizaje significativo, de forma más rápida y profunda en los alumnos, ¿sí? Ya si ahorita en los 20 o en los 30 de los 2020 o 2030 nace otra teoría y de repente es mejor, pues a lo mejor en los 40, 50 estaremos utilizando otras teorías, ¿no? Del aprendizaje. Pero ahorita es lo que tenemos y es en lo que nos basamos, ¿sí? Entonces, déjenme les comparto la parte del constructivismo. Yo les comentaba que estas sesiones son más que todo para dudas, para ver un pequeño resumen de todo de todo lo que representa el diplomado. No es que yo venga a darles toda la información. Si se fijan, siempre he venido a darles como que cosas puntuales de los documentos que ustedes tienen que leer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues irse al documento y leerlo y descargarlo y tenerlo y guardarlo. Porque cuando termine el diplomado, los van a ustedes a desmatricular y ya no van a poder accesar al diplomado. Entonces, toda la información, bájenla y ténganla guardada para que después puedan consultarla sin ningún problema, ¿sí? Entonces, vimos el conductismo y nos pasamos ahora al constructivismo. Y el constructivismo, pues el principal exponente del constructivismo es Jean Piaget. Jean Piaget eh, eh, retoma esta parte de la teoría constructivista y a partir de ahí pues se desprenden muchos modelos de educación que el más común actualmente es el modelo por competencias. Y
Y a veces ustedes se dirán, pues es que es mucha información, y yo les digo, sí, es demasiada información la que hay sobre estas teorías. Hay diplomados sobre puro constructivismo, maestrías en educación por competencias, doctorados en educación por competencias. Entonces nosotros venimos a ver una parte muy pequeñita de todo el proceso, algo muy práctico para ustedes. Entonces tenemos a Jean Piaget, a Bronner, a Vygotsky, a Novak, a Dewey y a Ausubel. ¿Sí? Ellos pues, son los principales exponentes del constructivismo. Y aquí en el constructivismo, lo que queremos hacer con el alumno es que él tome el papel principal. ¿Cómo? Pues facilitándole el hecho de que trabaje en equipo y el hecho de que haga consciente las partes que le hacen falta mejorar, ¿sí? Si el alumno no se da cuenta de cuáles son sus limitaciones, pues lo más probable es que jamás haga algo por querer solventarlas, ¿sí? Entonces, nosotros como área médica, el principal estímulo para darnos cuenta de que no sabemos hacer algo, de que nos falta mejorar en algo, en alguna técnica, en algún tema, algún procedimiento, etcétera, el estímulo más importante es fallar con el paciente, ¿sí? Ese es el estímulo más importante que tenemos nosotros cuando fallamos con el paciente y que nos importe, obviamente, el paciente. Hay personal de salud que falla y no le importa, ¿sí? Pero cuando fallas y realmente te importa el paciente y te importa hacer un buen trabajo, ese es el principal estímulo para decir, tengo una carencia, tengo un área de oportunidad, quiero solventarla, quiero resolverla. Ese es nuestro principal estímulo cuando fallamos, ¿sí? Porque si no, tendría alguien externo que venir a comentarnos, pues esa área que él ve o ella ve que estamos fallando, ¿sí? Es muy difícil darnos cuenta. Por eso el profesor tiene que comentarnos, tiene que decirnos inicialmente, pues en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, y el alumno tener la motivación de ir a resolverlo y hacer ese ejercicio de estarse preguntando constantemente qué cosas está haciendo mal y cómo las puede resolver. Entonces, cuando el alumno se da cuenta de qué está mal y qué tiene que resolver, pues buscará las maneras para poder llegar a esa resolución correcta. Y una de las más importantes es fallar con el paciente. Fallamos, nos duele, nos afecta, ¿sí? A veces de ustedes, los de urgencias, los pediatras, lo que están en áreas críticas, el fallar representa la vida de un paciente, definitivamente. A lo mejor los que estamos en consulta o que no hacemos procedimientos importantes, en el sentido de cirugías mayores o algo por el estilo, todo es importante, pero obviamente es muy diferente una cirugía de una LAPE a una consulta de medicina familiar, ¿sí? La diferencia en los pacientes es demasiado. Y el fallar en una cirugía, pues representa probablemente que no haya otra oportunidad con el paciente. Y el fallar en la consulta, pues a lo mejor nos da chance de hacerlo mejor la próxima vez o de citar al paciente en otra ocasión, pues para solventar ese problema. Entonces, tenemos esas diferencias importantes. Entonces, esos fallos representan muchas veces vidas, mortalidad. Entonces, por eso es importante siempre estar consciente de lo que estoy haciendo, en lo que estoy fallando y cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, aquí no tenemos que confundirlo. No es dejar al alumno libre. De hecho, no lo dejen libre, ¿sí? No debemos dejar que el alumno haga lo que él quiera, que en el sentido de la disciplina, ¿no? En el sentido de no darle un camino eh, o no tener una planeación adecuada en ese caso, ¿sí?
¿Por qué? Porque en mis clases yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que les voy a dar, cómo lo voy a manejar, ¿sí? Y si yo dejo libre al alumno y no lo encauzo, pues será complicado que se dé el constructivismo. Y el constructivismo se nutre principalmente del trabajo en equipo, la discusión, la reflexión y la relación del profesor con el alumno casi tiene que ser de pares. Es decir, yo como profesor tengo que tener apertura a que el alumno venga conmigo, me diga sus dudas, que participe. Y estar abierto a la crítica también, porque el constructivismo se nutre de eso. Cuando nosotros discutimos, ¿sí? Y aquí me gusta ponerles este diagrama que ustedes ven aquí. Tenemos por un lado al alumno y por otro lado al profesor, y cada uno de ellos y cada uno de nosotros traemos dentro pues una cantidad incontable de cosas y factores, cosas personales, religiosas, políticas, históricas, físicas, mentales, económicas. Todos traemos cargando muchas cosas, algunas más buenas que otras. Y el alumno también trae eso. Entonces, cuando chocan estos dos mundos, ¿sí? A través de la comunicación, del intercambio, de la discusión amistosa, entonces todo esto se empieza a revolver y empiezo a tomar la experiencia de él, el conocimiento que está emanando en ese momento. Y si yo estoy discutiendo con alguien y mis compañeros están escuchando, eso que se va desprendiendo del choque de nuestras ideas, ellos lo van agarrando. A veces me gusta poner el constructivismo como una fuente que, que, que saca el conocimiento y nos empapa a todos los demás. Entonces yo, en lo personal, he aprendido mucho de las discusiones de dos compañeros que yo ni siquiera participaba en ellas. ¿Sí? Ellos estaban discutiendo, defendiendo sus puntos de vista y yo aprendía con lo que ellos estaban diciendo. Y tengo discusiones yo desde prepa o licenciatura que todavía están aquí y no se han olvidado porque se construyó ese constructo, se alojó correctamente en mi mente y ahí está, ¿sí? Ahí está latente que yo en algún momento lo utilice. Obviamente, mientras más pasa el tiempo y yo no lo utilizo, pues ese conocimiento será reemplazado por otro conocimiento que sí utilizo más. Pero en eso se basa el constructivismo, en ese choque. Y yo como docente, ¿qué tengo que hacer? Favorecer ese intercambio. ¿A través de qué? De actividades, de problematizaciones, de motivaciones, de facilitación del proceso. ¿Sí? Eh, Esta es una imagen muy clara de cómo funciona el constructivismo. Y esta siguiente que vamos a ver es ahora sí la, la parte crucial del constructivismo, cómo funciona nuestra mente en ese momento. ¿Sí? Permítame un momentito. Bien, entonces nuestra mente, adelante, Diony, no se pico solo. Entonces, nuestra mente tiene un potencial todavía inimaginable, ¿no? Para aprender cosas, para guardar esas cosas y utilizarlas posteriormente. Entonces, eh, la mente, aquí la vamos a poner como este círculo grande, ¿no? Donde está todo, donde está
la experiencia, el contexto. Vamos enfocándonos a la primera imagen. Déjenme se las enfoco todavía más. Entonces yo tengo en mi mente experiencias, tengo un contexto, tengo conciencia y tengo mucho aprendizaje que he adquirido durante mis etapas, ¿no? Pero también tengo áreas libres de conocimiento. Entonces tengo ahí, por ejemplo, en este ejemplo, tengo 3 áreas libres para que nuevo conocimiento venga y se aloje en esa parte, ¿no? Entonces, previo a la sesión y el constructivismo puro debe tener esta parte muy importante que es lo que yo traigo previo a mi sesión, ¿sí? ¿Qué puede ser eso? Que yo haya leído para el tema, me haya preparado, o que yo tenga experiencia previa en el tema sin necesidad de haberme preparado para el mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy especialista en diabetes, por decir algo, ¿sí? Soy endocrinólogo especialista en diabetes, y de repente voy a ir a una sesión de insulinas, pues probablemente no tenga que prepararme yo para ir a esa sesión, porque se supone que yo soy experto en eso. Entonces yo voy a llevar mi experiencia a ese tema. Pero habrá otro, por ejemplo, un médico general o un residente o un interno que va a ir a ese taller de insulinas y él, pues, si es responsable, él dirá, oye, pero yo no sé mucho sobre eso. Entonces, me voy a preparar, voy a leer sobre el tema para llevar mis dudas. Entonces, llega el interno con lectura previa y llega el endocrinólogo con experiencia previa. Ahora imaginen todo lo que tiene que ofrecer el endocrinólogo al interno en caso de que la sesión les toque participar o les toque estar juntos, ¿sí? ¿Cuántas dudas no le puede resolver estando ahí? ¿Cuántas dudas no podemos resolver los que estemos viendo esa interacción, ¿sí? Y a su vez, el interno puede ser que en ese momento haya leído algo muy nuevo, algo que le pareció interesante, pero que aún está en etapa experimental o que aún no llega a México, etcétera. Entonces, eso, el endocrinólogo a lo mejor no lo sabe todavía y se dará cuenta de eso y aprenderá que existe algo nuevo que a lo mejor él no lo había podido, que todavía no lo ha manejado, que todavía no está presente, ¿no? Entonces, tengo a alguien que llega con experiencia y tengo a alguien que llega con lectura previa. ¿Por qué se necesita eso? Porque yo necesito en mis sesiones ponerlos a que interactúen, a que trabajen en equipo, a que discutan, a que reflexionen, a que colaboren, ¿sí? Y bueno, traemos esa parte, ¿no? El conocimiento libre. Cuando yo los pongo en esta imagen del medio, avanzamos un poquito, cuando yo los pongo a trabajar, a discutir, a ver cosas nuevas y a chocar en el buen sentido, pues yo esos espacios que tengo vacíos los iré llenando poco a poco con nuevo conocimiento que está en proceso, ¿sí? Está en proceso de llenarse ese espacio. Y empezamos a discutir, a reflexionar, a hacer mapas conceptuales, a hacer dramatizaciones, eh, a hacer lecturas guiadas, a interactuar, a debatir, etcétera, ¿sí? Yo como profesor facilito esa parte y dirijo hacia el constructivismo, pues al final de la sesión quedaré como la tercera imagen, que es esta que se encuentra aquí, que este nuevo conocimiento estaba en proceso y ahora ya se queda alojado como un nuevo conocimiento, ¿sí? Justamente, constructivismo también viene de construir su propio conocimiento, pero el conocimiento en la teoría se construye de esta forma, de espacio vacío que va a ser utilizado
para llenar ese vacío con conocimiento a través del trabajo en equipo y a través de la discusión y a través de la confrontación. ¿Sí? Confrontación, pues, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Educativa. Y al final yo salgo de mi sesión con muchos espacios que estaban vacíos, pero ahora están llenos. Entonces, ese constructo se llenó, ¿sí? Y va a ser muy difícil, si yo lo utilizo más todavía, va a ser muy difícil que se me olvide, porque se va a quedar como aprendizaje significativo. Si no lo utilizo en muchos años, obviamente se va a olvidar, porque va a llegar conocimiento nuevo y a lo mejor en ese espacio no había tanto espacio vacío para aprender otras cosas. Entonces se reemplazará ese conocimiento por otro conocimiento que es más útil en ese momento de nuestra vida. Pero así es más o menos. La realidad es que a ciencia cierta no sabemos cómo funciona esta parte del aprendizaje, dónde se aloja, en qué momento. Lo queremos ver así, de esta forma, y en eso se basa la teoría. Entonces, nos gusta ver lo que funciona más o menos de esta forma. Pero como es una teoría, pues no podemos decir que se aplica universalmente. Entonces, es una teoría de cómo creemos que funciona esta parte. ¿Sí? Entonces, esas son las imágenes más representativas del constructivismo. Y dentro de su material, ustedes van a encontrar un cuadro que está largo, pero que resume perfectamente y compara cada una de las teorías. Te dice, pues, cómo es el papel del alumno en ambas teorías, el papel del profesor, el papel de la experiencia, de la conciencia, la motivación, cómo es, las tareas, la evaluación. Aquí hay algo muy importante con las tareas y antes de que se me pase, porque me parece importante. Si las tareas ustedes las dejan después de la sesión, eso está con un enfoque conductista. Las tareas por lo general se dejan en el enfoque constructivista previo a la sesión. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar, porque el alumno ya leyó, ya revisó, ya reflexionó, ya trae dudas sobre el tema. Y eso le ayuda al constructivismo para empezar a realizarse dentro de la sesión. Y más si la mayoría leyó el tema. Podemos discutir más, podemos reflexionar más sobre esto. Por eso yo les digo, la tarea de ustedes siempre es revisar la plataforma, ver qué es lo que se va a ver esta semana y leerlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos venir a las sesiones a discutirlo, a traer sus dudas y a confrontar mis ideas de lo que yo sé sobre conductismo y constructivismo con las ideas de ustedes de conductismo y constructivismo. Entonces, eso es lo importante. Entonces, la tarea de preferencia déjenla antes de la sesión. La evaluación, pues, cómo es, el contexto, los contenidos, las habilidades cognitivas, el conocimiento, el papel de la crítica, el tipo de docente y la información. Este cuadro es muy representativo, es un cuadro comparativo de las dos teorías. Casi, si ustedes leen el cuadro, se van a dar cuenta de las características de cada teoría y sabrán cómo implementarlas en su momento. ¿Sí? Se nos facilita más el conductismo porque es mucho más fácil aplicar el conductismo, porque el conductismo casi va solo, ¿no? Porque yo soy el que decido como profesor. Y eso pues me facilita mucho las cosas. Pero el constructivismo pues involucra un poquito más de estar ahí, de darme cuenta cómo va mi alumno, de saber hacia dónde lo quiero llevar, de saber qué tipo de alumno es para ver si lo pongo a hacer cosas de actividades de esta forma o a lo mejor no le gusta mucho la actividad y hacerlo de otra forma. Coordinar los trabajos en equipo, coordinar las discusiones, evitar que se peleen, por ejemplo. Esa parte. Por eso sería más, por eso se le dice más facilitadores, más que profesores en el modelo constructivista. ¿Sí? Bien,
¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Yo sé. Creo que se apagó el micrófono. Sí. ¿Qué pasa cuando el facilitador es demasiado constructivista? Que sale el alumno diciendo, a mí me deberían de pagar, por ejemplo, se ve mucho en la docencia, me deben de pagar ya que el maestro ni siquiera dijo nada, nosotros dimos el tema todo completo. Y el maestro no hace nada, porque me pasa mucho que me comentan, no hace nada, el maestro no nos da nada y nosotros damos siempre el tema. Y como que, ¿qué pasa en eso? Pues que ahí, mire, ahí hay de dos cosas, ¿no? Cuando uno ya emplea correctamente el constructivismo, se cansa menos en las clases, porque el trabajo principal es en equipo, es lo que emana de las actividades que están haciendo en equipo y cómo yo los voy conduciendo. Entonces, cuando lo dominamos, pues es mucho más fácil para mí como docente porque están trabajando en equipo, no me tengo que desgastar hablando toda la clase, no tengo que preparar a veces las sesiones porque se hace en la clase, ¿sí? Eso es por un lado, cuando se maneja de esa forma. A lo mejor a lo que se refiere usted es cuando llega el profesor y dice, pues vamos a ver tales temas, aquí están, repártanselos y ustedes los van a dar. Exacto. Eso es conductismo. Eso es conductismo puro, Nato. porque el alumno está tomando el papel de profesor y está dando el conocimiento de forma unilateral a sus compañeros. Entonces, sí le deberían pagar al alumno, porque en este momento es el profesor realmente de lo que está haciendo. Y eso está mal. Está mal en el sentido de que no es malo que el alumno dé la clase, por ejemplo, que él la prepare y todo eso, no es malo. Lo malo es no aportar nada después de que el alumno haya hecho eso. Y lo malo también es estar repitiendo eso constantemente, pues para yo no preparar los temas y con mi propia experiencia, pues darles algunos consejos. Eso es lo malo. Eso sí es conductista. Pero si yo, por ejemplo, les digo, vamos a ver tal tema, léanlo, entonces llegamos, a ver, vamos a hacer equipos, este equipo va a ser un cuadro comparativo, este equipo va a ser un mapa conceptual, este va a ser un mapa mental, y ustedes van a hacer una lectura. Empiecen a trabajar, yo me voy con los equipos, a ver ustedes cómo van, en qué parte, cuál se les dificulta, luego me voy con el otro equipo, le digo a ver cómo vamos, qué hacemos, así, y me voy con todos los equipos. Y al último, a ver, vamos a discutir. Aquí está el mapa conceptual del equipo 1. ¿Sí? A ver, ¿qué te parece equipo 2? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que tienen todos los elementos? ¿Crees que es bueno? ¿Que puede mejorar? Y empiezan la discusión y todo eso. La lluvia de ideas, el intercambio de la información. Entonces, eso es el constructivismo. Y ahí casi uno se vuelve parte del grupo porque yo los pongo a trabajar en equipos casi siempre. Entonces yo me voy, les digo, tenemos una hora para trabajar, este equipo va a hacer esto. Entonces yo me voy con cada equipo y me siento con ellos. A ver. No se pierde el liderazgo. Sí, no se pierde, ¿no? Los escucho, veo qué están haciendo y a veces los veo muy perdidos y los guío y les digo, a ver, no es por ese lado, mira, ¿qué te parece si lo hacemos de esta otra forma? O a dónde va, o cuál es el sentido de irnos para ese lado que están yendo ustedes. A lo mejor el tema trata sobre esto y nos tenemos que enfocar más en estas partes. Eso lo vamos a ver después, a lo mejor, ¿sí? Entonces, uno ahí se va volviendo el facilitador porque nada más es un guía y ellos mismos al discutir, a leer y todo eso van adquiriendo el conocimiento, ¿sí? Entonces, pues ahí le pasan si aplican eso de llegar y repartir temas y aportar solamente la experiencia, pues le pasan ahí el pago que reciben a los alumnos. Y es cuestión, les digo, es cuestión primero de conocer esta parte. Primero conocerlo. Y después, poco a poco, irlo aplicando. Se les va a facilitar más, ¿sí? Cuando ya lo dominen, cuando ya lo apliquen constantemente,
se van a aburrir mucho después en las clases que son unidireccionales, que no hay para dónde hacernos, que eso se tiene que pues, ir quitando. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, Susana. Luego vamos con David. Quiere decir, doctor, que, por ejemplo, el constructivismo prácticamente es mantener, el alumno esté activo, sepa lo que es, razone, pero no dejarlo libre. Me imagino yo que un alumno que no ocupemos, más bien responsable, que sea empático, que le interese aprender, estar al pendiente de un paciente sería algo muy bueno, ¿va? Sería perfecto la personalidad de ese alumno, ¿verdad? A lo que yo entiendo, lo que es en sí más que el conductismo prácticamente es el modelo antiguo, ¿verdad? Que lo usaron mucho, como dice usted, es bueno, sí es bueno porque lo ocupamos en ciertas personas, digamos, tal vez se escuche mal, las personas flojas, digamos así, para no redondear más. El que estarlo ahí guiando, y si ya si no responde bien, pues con las motivaciones negativas, como dice. Creo que sí está muy, muy bien, muy entendible lo que comentó usted y la diferencia entre uno y otro. Sí, y haciendo un pequeño comentario ahí antes de ir aquí con David, es, tenemos alumnos que desafortunadamente no los podemos meter no los podemos enrolar en esa parte del constructivismo y que pues uno ve y dice, oye, pues no, no se le da el constructivismo, pero yo tengo que cumplir con ese alumno. Entonces, ¿qué hago? Pues ni modo, pues me hago, con él aplico lo del conductismo para ver si lo veo que se motiva, que sale adelante, que no dejarlos, pues. Sí, hay muchos alumnos, sobre todo ahorita, que batallamos mucho por ese lado. Muy apáticos, desmotivados, a veces no sabemos ni qué están haciendo ahí. Obviamente todos a lo mejor traen algo detrás, problemas familiares, problemas económicos, problemas mentales. Puede ser también. Tendríamos que ir a ver la causa de cada uno de ellos. Pero la desmotivación ahorita es muy importante. Yo llegaba con los internos, por ejemplo, hace poco, y en la mañana íbamos temprano y yo los ponía, pues un día los ponía a actuar, otro día bailaban, otro día hacían mapas conceptuales, otro día discutíamos, otro día debatíamos, etcétera. Y los internos fueron y me acusaron con el jefe de enseñanza porque iba a hacer puras payasadas yo en las clases, porque los obligaba a esforzarse más para poder lograr los objetivos. Y al jefe de enseñanza le dio risa, pues, le dio risa que los internos fueron a quererme quitar del módulo porque los presionaba, según ellos, a hacer cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Entonces, a ese nivel llegamos en esta parte de lo que vivimos actualmente. Entonces, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. David, adelante. Aquí también en este diplomado vamos a aprender cómo hacer debates, mapas conceptuales, etcétera, todas las actividades que nos ha comentado. Técnicas didácticas. Vamos a ver un tema sobre, creo que son una semana de técnicas didácticas, pero en sí no nos metemos tanto a la técnica didáctica. En la plataforma ustedes van a encontrar en un archivo donde vienen todas las técnicas didácticas y viene la forma en cómo se hacen las técnicas, ¿sí? Nosotros tocaremos como que las más importantes nada más. Hay otro diplomado que esperemos que nos los autoricen próximamente, en donde nos metemos con puras técnicas y les enseñamos a ustedes a hacer un debate,
a cómo debe ir la exposición, a qué características Bailar. tiene que tener esta parte, ¿no? A bailar también. A bailar sociodramas, ¿sí? Yo utilizo mucho el sociodrama y el caso clínico, la simulación, por ejemplo. La simulación y el sociodrama se ríen mucho, están muy activos y les queda conocimiento adecuado. Pero el Fíjate problema que es sin sacarlo. conocer la dramatización, perdón, Diego, si yo sin conocer esto, porque doy propedéutica médica, siempre utilizo el drama, uno es el paciente, otro es el médico, otro es el enfermero, el asistente, y les paso el caso clínico y entre todos sacan y no nos reímos, se motivan, o sea, les nace el ser médicos, la verdad. Sí, y ahí entramos a un punto en el que vamos hacia allá, todavía nos falta mucho, pero es lo de la simulación clínica. Sí, lo de la simulación, es muy interesante esta parte de la simulación porque estamos yendo hacia allá, al hecho de la experimentación previa al trato con el paciente para tener más herramientas para poder enfrentarnos a la enfermedad. ¿Sí? Martín. Creo que el micrófono está apagado. Perdón. Pues muy interesantes los temas, ¿verdad? Y sobre todo que uno se está familiarizando con lo que estamos aprendiendo. Yo como instructor de BLS, ACLS, creo que todo lo que viene siendo una simulación es de suma importancia para una persona. ¿Por qué? Porque es la realidad de lo que lo vamos a afrontar en ese momento y cómo vamos a saber el poder resolver y ayudarle a esa persona, ¿no? Entonces, considero muy importante este tipo de temas que estamos conociendo, porque es la mejor manera para poder llevarlo a una buena enseñanza, ¿verdad? Gracias. Gracias, Martín. Y qué bueno que tocas eso del BLS, ACLS y todo lo que son los protocolos de actuación, ¿no? ATLS, PHTLS, AOLS, de todo allá, todo lo que termine en LS. A veces pensamos que esos protocolos, esos cursos, talleres, que son de simulación también, tendrían que ser de forma conductista por el hecho de que las cosas se tienen que hacer de esta forma, y el algoritmo dice esto, y se hace así, y se hace así, y así se hace. ¿Sí? Pero no. Sí lo puedo llevar de forma conductista. Pero el constructivismo se refiere a que si yo tengo que hacer las cosas de una forma y no se pueden hacer de otra forma, yo sepa el por qué se hacen de esa forma y por qué no se tienen que hacer de otra forma. Yo sé la explicación, el por qué. Me hago preguntas, reflexiono, ¿sí? Entonces, muchos a veces se confunden que dicen, no, es que esa técnica es así y así se debe hacer y tienes que ser conductista. No, no necesariamente, ¿sí? Puede ser constructivista porque de repente estamos, no sé, en una apendicectomía y decimos, no, pues abrimos piel, luego tejido subcutáneo, luego la aponeurosis, luego eso. Sí, se tiene que hacer así y de esa forma está escrita la técnica. Pero ¿por qué se hace así? ¿Por qué no se hace de esta forma? ¿Qué tejido estamos viendo? ¿Por qué se ve de esa forma? Que el alumno, pues, el profundizar, el reflexionar, el hacer todo eso. ¿Sí? Muy diferente a la técnica, se hace así. Oiga, doctor, ¿y eso no? Pues porque sí, porque así se tiene que hacer. ¿Sí? Eso es lo malo del conductismo. Pero bien, gracias. Entonces, bueno, tareas. Tenemos 2 tareas y se las pasé al grupo en la mañana. La tarea de la unidad 2 es un documento en Word. Ahí viene lo que tienen que hacer. Es sobre su proceso educativo actual. Les van a preguntar, pues, qué es lo que hacen, qué alumnos tienen, cómo preparan sus clases, etc. Es una tarea muy sencilla, no les va a llevar más de 20 minutos el realizarla. Y la segunda tarea es un foro.
vamos a participar en un foro, vamos a participar, vamos a recibir retroalimentación de compañeros y tienen que participar 4 veces. Su comentario inicial, retroalimentación a 2 compañeros y al último un comentario final sobre el foro, ¿no? Cómo se sintieron, cómo vieron la discusión y todo eso. La primera tarea es para el viernes y la segunda tarea, que es la del foro, tenemos hasta el domingo para participar. Entonces, les mando igual ahorita un video al grupo sobre cómo es que se participa en el foro, para que lo vean y sepan dónde picarle y cómo hacerlo. Entonces, viernes y domingo, las tareas. ¿Dudas? Está claro todo. David, adelante. ¿Viernes hasta qué horas es? Viernes en la noche, En la noche. casi madrugada por ahí, para que tengan chance, ¿no? Muy bien, entonces ahí está el grupo de WhatsApp, cualquier cosa, seguimos al pendiente y que pasen buen fin de semana. Nos vemos el día martes, ya entraríamos a la unidad 3, que es aprender a aprender. Favor de revisar el tema para discutirlo aquí en la sesión. ¿Vale? Entonces, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, Gracias. igualmente. Saludos. Y no hay